Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Con este programa de radio y televisión les damos la más cordial de las bienvenidas y en esta ocasión vamos a escuchar la entrevista con la consejera electoral Madeleine Ivette Figueroa Gámez. Adelante. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes a todos y a todas que nos siguen a través de redes sociales, a través del programa de La Urna. El día de hoy vamos a tener una breve charla con mi compañera, la licenciada Itzel Aguilar Ambrosio, quien es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral en la Junta Local del Estado de Coahuila. Bienvenida, Itzel, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, consejera, a ustedes por la participación, por abrirnos este espacio y poder platicar de un tema que en particular el Instituto Nacional Electoral ha retomado no solamente en el discurso y en el diseño de las políticas que se implementan pues, al interior del instituto, sino también que ha retomado esta necesidad de atender a una comunidad en particular que está dentro de las prioridades del instituto a través de acciones específicas y que el día de hoy vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias, Itzel. Exactamente como lo mencionas, el día de hoy vamos a hablar de inclusión y el derecho al voto en igualdad de condiciones, a propósito de que culminamos con el llamado Mes del Orgullo, que ahorita vamos a comentar un poquito más a fondo de ello, pero acabamos de terminar en días anteriores con este mes y es muy importante resaltar qué nos deja de aprendizaje, qué nos deja de experiencia en el marco de que terminamos un proceso electoral y que estamos por tener una participación de nuevo como ciudadanía, que es en la consulta popular que viene en el siguiente mes de agosto. Entonces es importante reflexionar sobre este tema y ver qué es lo que tenemos en la agenda pendiente. Entonces, te cedo el uso de la voz, Itzel, para que nos comentes sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como lo comentábamos, el tema de la inclusión es un tema fundamental para el ejercicio de todos nuestros derechos político-electorales. Nosotros sabemos que nuestra democracia procedimental se basa en el reconocimiento de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía sin distinción alguna y en condiciones de igualdad y en su participación efectiva en la vida pública a través del sufragio para elegir a sus gobernantes y decidir la conformación de la representación política y nacional. Tal es el caso, como lo que comentas, del pasado proceso electoral concurrente 2020-2021, pero también en los ejercicios de participación ciudadana, como son el próximo ejercicio de la consulta popular. Y para ello es indispensable que las instituciones públicas, particularmente quienes nos encargamos de la organización de los procesos electorales y de estos procesos de participación ciudadana, tomemos medidas concretas e inmediatas para eliminar prácticas discriminatorias que se dan por razón de identidad o de expresiones de género que afectan negativamente el ejercicio de los derechos político-electorales e impiden ya sea la emisión del voto de la ciudadanía, en este caso de la ciudadanía que pertenece al grupo LGBTIQ+, o incluso algunos otros grupos que son prioritarios en la atención por pertenecer a estos grupos vulnerables. Entonces, en este sentido, el Instituto Nacional Electoral ha diseñado protocolos específicos de actuación que son de observancia general, no solamente durante la organización de los procesos electorales en los que vamos de la mano, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral de Coahuila en la organización de los procesos electorales. Y entonces estos protocolos nos sirven para orientar y para guiar y, ¿por qué no decirlo también, como pedagogía pública para poder introducir este tema que la realidad
verdad es que poco se toca o poco se habla o poco se conoce en la sociedad, y que nosotros a través de este alcance que tenemos a través de procesos electorales tenemos la oportunidad de compartir qué se está haciendo, pero también de visibilizar estas prácticas que en algunos casos incurren en discriminación y que en algunos casos, pues de alguna manera reducir el ejercicio de las libertades que tenemos como ciudadanos para el ejercicio pleno de nuestros derechos político-electorales. Y es así que tenemos el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. Exactamente, Itzel, como lo comentas, es muy importante visibilizar cuáles son las acciones que las autoridades electorales estamos realizando para garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos electorales de todos los ciudadanos. Y en este caso, y el tema que estamos platicando, es para garantizar que la comunidad LGTBIQ+ pueda acceder en condiciones de igualdad a ellos. Y estamos hablando, y tiene dos vertientes: el voto pasivo y el voto activo. En cuanto al voto pasivo, a lo largo de, en los procesos electorales pasados, se implementaron acciones afirmativas que permite que las personas, la ciudadanía que integra esta comunidad, pueda acceder de una forma más rápida para nivelar cómo están conformados los órganos de decisión política en nuestro país. Entonces, estas acciones debemos de recordar que son acciones afirmativas que se implementan por cierto lapso de tiempo con la finalidad de lograr combatir con mayor expeditez las diferencias estructurales que tenemos. Entonces, esa es una parte que tenemos ahorita respecto al voto pasivo, pero también es muy importante hablar de la vertiente del voto activo. ¿Por qué? Porque creo que esta es la que pudiera causar mayores problemas, y lo peor es que es lo que puede causar un mayor impacto hacia más ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué? Porque tenemos el problema que el día de la jornada electoral muchas de las personas de la comunidad batallan para acceder o batallan para que les entreguen su boleta el día de la jornada electoral. Entonces, como bien mencionas, existen protocolos que el Instituto Nacional Electoral, y cuando participa en coordinación con los institutos electorales locales, difundimos y aplicamos el día de la jornada electoral. Sin embargo, es necesario que toda la ciudadanía empecemos a conocerlos y empecemos a normalizarlos para efectos de garantizar su aplicación, y que ninguna persona en su momento, cuando se acerque a las casillas electorales a ejercer su derecho al voto, se vea coartado. Como mencionaste hace un momento, es lamentable que situaciones así nos pasen el día de la jornada electoral, en donde se le obstaculiza, porque gracias a estos protocolos y a su aplicación, logramos que no se les impida. Sin embargo, el momento de acceder es lo que tenemos que evitar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea un acto que le lleve más que a cualquier ciudadano o ciudadana el acceder a esta boleta. ¿Sí? A lo mejor en ese momento está sucediendo que no los logran identificar. Entonces, precisamente este protocolo nos ayuda a darnos algunos tips, algunas sugerencias de qué manera podemos identificar rápidamente a los ciudadanos sin necesidad de hacerlos pasar un momento de señalamiento vergonzoso en el momento en el cual ellos se acercan a la casilla para pedir su derecho al voto, que es un derecho que tenemos por igual todas y todos los ciudadanos en este país. Entonces, precisamente para ello tenemos estos protocolos. Y Itzel, no sé si pudieras ampliarnos un poquito más sobre de qué tratan y cómo se aplican estos protocolos. Gracias.
Sí, muchas gracias. Mira, acabas de tocar puntos esenciales. Sabemos que la orientación sexual de las personas, las identidades de género y las expresiones de género son características que conforman un aspecto esencial en el desarrollo libre de las personas, de su personalidad, incluyendo las relaciones con otros seres humanos y por ende la interacción que tienen con la sociedad. De ahí que estas orientaciones sexuales, estas identidades de género y esta forma de expresar estas características con las que ellos se identifican no tendría por qué ser un obstáculo o un impedimento o una característica en particular que les dificulte realizar actividades que la mayoría de las personas realizamos sin que nos pregunten, sin que nos consulten, sin que nos pidan alguna actividad adicional para poder ejercer, en este caso, un derecho que es fundamental, porque forma parte incluso de los derechos humanos, que es el derecho a ejercer nuestros derechos político-electorales. De ahí que este protocolo pone un tema en particular que no había estado tratado hasta antes de 2015. De hecho, no había este protocolo antes que nos dijera qué hacíamos el día de la jornada electoral en caso de que llegara una persona que perteneciera a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, este protocolo fundamentalmente plantea que en ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género de él o la votante con la fotografía que aparece en la credencial para votar, o bien esta falta de concordancia con el nombre o el sexo que están en esta credencial, debe ser causa para impedir el voto y tampoco para obstaculizarlo o dificultarlo cuando la persona ya se encuentra en la mesa directiva de casilla para ejercer su voto el día de la jornada electoral. Esto es fundamental porque, comentando una anécdota de hace ya muchísimos años, porque este tema no es nuevo, este tema siempre ha existido. Yo recuerdo que cuando fui capacitadora, asistente electoral, uno de mis funcionarios me preguntaba, ¿qué pasa cuando efectivamente se presenta alguien que en la credencial para votar dice hombre o dice mujer y no coincide con la persona que yo estoy viendo, la persona que se presenta? Entonces no teníamos, estoy hablando de hace más de 15 años, no teníamos un protocolo. ¿Y qué generaba esto? Generaba precisamente algo que tú comentabas. ¿Qué hacemos? Los funcionarios no sabían qué hacer y recordemos que tenemos representantes de partido político y nos podían decir, es que no es la misma persona, por lo tanto no puede ejercer su derecho a votar. Y efectivamente pasaba. Se restringía el derecho a votar o le pedían que hiciera algo adicional o pruebas adicionales para comprobar la identidad de la persona, porque no existía un protocolo que nos dijera qué hacer en estos casos. Entonces, el protocolo se centra en esto, en permitir que la persona llegue de manera libre a ejercer su derecho al voto sin que esta falta de concordancia que puede ocurrir sea un impedimento o le genere procedimientos adicionales que pueden generar esta incomodidad y que incluso pueden llevar a la inhibición del voto de la persona para evitar pasar por este tipo de situaciones en las mesas directivas de casilla. Muchas gracias, Itzel. Exactamente como lo mencionas, ahorita después del corte comercial que tenemos, vamos a platicar un poquito más sobre cómo es la situación que se vive el día de la jornada electoral en las casillas que se instalan. Regresamos en unos minutos. Gracias. Regresamos de este pequeño corte comercial. Seguimos platicando con la licenciada Itzel Aguilar y ahora vamos a comentar un poquito más sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces, Itzel, de lo que nos comentaste antes de irnos al corte comercial, tenemos que todas las personas, ciudadanos y ciudadanos que tengan credencial de elector vigente y que estén inscritas en el padrón, en el listado nominal de electores, podrán emitir su voto el día de la jornada electoral.
garantizándoles a todos igualdad de trato y sin distinción alguna. Ese es el principio bajo el cual todos los ciudadanos en este país salimos a votar el día de la jornada electoral. Entonces, quisiera que me comentaras un poquito más sobre qué sucede en estos desventurados casos que tenemos a veces de que sucede algún acto de discriminación por preferencia sexual, por lo que fuera. ¿Qué es lo que pasa en este caso de discriminación por género, por sexo, por preferencia sexual? ¿Cómo es que se debe de actuar? Bueno, mira, en el caso del proceso electoral, pues esto puede ocurrir incluso antes, durante la jornada electoral. Para encuadrar un poquito, ¿qué hacemos? Obviamente este tema, como te comentaba, es un tema que tiene el instituto y que lo aborda a través del protocolo que ya comentábamos. Yo me regresaría un poco a las etapas de preparación de la jornada electoral, que a lo mejor la ciudadanía no lo ve, que poco se sabe tal vez sobre cómo llegamos al día de la jornada electoral. Como te comentaba hace un rato, tenemos nosotros un protocolo de medidas de nivelación para garantizar el derecho al voto de las personas trans. Cuando arranque el proceso electoral, en materia de capacitación electoral, nosotros salimos a visitar ciudadanas y ciudadanos que resultan insaculados. Para el pasado proceso electoral se insacularon 321,362 ciudadanas y ciudadanos a quienes nos dimos a la tarea de visitar. Desde ahí empieza esta parte donde el instituto, además de sensibilizar, entonces, en materia de capacitación electoral, cuando nosotros salimos a visitar a estos 321,362 ciudadanas y ciudadanos que resultan insaculados, nosotros llevamos a cabo también este proceso de sensibilización, no solamente para participar como funcionarios de mesa directiva de casilla, sino también de las situaciones que se pueden presentar durante el desarrollo de su función como funcionario de mesa directiva de casilla, y entre ello está precisamente que lleguen a votar personas de la comunidad LGBTIQ+, que históricamente, lo sabemos, han sido discriminadas por su aspecto, por lo que comentábamos de la falta de concordancia entre su expresión de género y lo que dice la credencial para votar. Entonces, nosotros entregamos este tríptico. ¿Para qué? Para que las y los ciudadanos se familiaricen con el tema y con estas medidas que nosotros implementamos el día de la jornada electoral, pero también antes. ¿Por qué? Porque ciudadanas y ciudadanos que pertenecen a la comunidad LGBTIQ también pueden ser funcionarios de mesa directiva de casilla y también pueden ser representantes de partido político y también pueden ser observadores electorales. Entonces deben tener pleno conocimiento de que por ningún motivo, particularmente por el de su expresión de género, van a ser discriminados. Desde ahí el instituto está atendiendo estas condiciones de igualdad de participación. Una vez que nosotros tenemos ya conformadas las listas de ciudadanía que cumple los requisitos para ser funcionarios de mesa directiva de casilla, viene una segunda insaculación, que es cuando nosotros designamos ya los cargos que van a tener las y los ciudadanos en estas mesas. Y entonces ahí el enfoque se centra más en qué voy a hacer yo, funcionaria o funcionario de mesa directiva de casilla, en caso de que una persona que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, se presente el día de la elección a emitir su voto. Y entonces ahí es donde tenemos estas medidas afirmativas, pero que van a ser progresivas y que son de carácter obligatorio, es decir, las tenemos que aplicar. Entonces capacitamos a nuestros funcionarios para que implementen estas medidas durante la jornada electoral, además de que se llevan a cabo simulacros de la jornada electoral, donde ellos ensayan diferentes situaciones que se pueden presentar, incluido el voto de personas trans. Y entonces, ¿cuáles son los procedimientos fundamentales en los que estamos capacitando? Y que es importante mencionar, no solamente son prácticas, no solamente son estas medidas de nivelación que vamos a adoptar el día de la jornada electoral, sino que también está la posibilidad de que se vuelvan parte de la educación de la ciudadanía, de construir una ciudadanía incluyente. Y entonces, ¿qué hacemos el día de la jornada electoral? Yo, funcionaria o funcionario de mesa directiva de casilla, pues nos abstenemos primero de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la identidad de una persona. Estos procedimientos que antes sí se daban
para poder determinar que sí es la misma persona la que está frente a mí y la que yo estoy viendo en la credencial y que incomodaba tanto y que lo decía, podía llegar a inhibir o podía llegar a ser hiriente para la persona el hecho de que se le sometieran a estas prácticas adicionales o procedimientos adicionales para confirmar su identidad. Entonces, esto ya no se puede hacer en las mesas directivas de casilla. No se debe pedir ninguna otra prueba que sustente la identidad o la personalidad jurídica de la persona portadora de su credencial para votar. Y esto creo que es un primer paso para ir eliminando esas prácticas y que las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ tengan la confianza de que desde que ellas llegan, esto no va a pasar. Y evitaremos esa incomodidad que sí se presentaba. Después, evitaremos cuestionar a la persona sobre su identidad y evitaremos realizar actos intimidatorios o que invadan su privacidad y que signifiquen un trato desigual o incluso cualquier otra conducta que restringe el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Debemos otorgar un trato igual a todas las personas sin distinción por razones de identidad de género, orientación sexual, expresión de género y o apariencia no coincidente con los estándares socialmente aceptados de los cuerpos femeninos o masculinos. Hoy día lo vemos, incluso quien no pertenece a este código binario de ser hombre o ser mujer, tendremos que evitar todo eso y se capacitan los funcionarios para que sea así. Y algo muy importante, porque esto no se vería reforzado si no hiciéramos un adecuado uso del lenguaje también. Y entonces, todos los funcionarios de mesa directiva de casilla deberán dirigirse a la o el elector, dirigirse a ellos por sus apellidos como aparecen en la credencial para votar. Recordarán ustedes que cuando yo llego como elector a la casilla, yo entrego mi credencial y hay una lista nominal. Obviamente el procedimiento que siguen los funcionarios es verificar que me encuentro en la lista nominal porque de ello depende que yo pueda ejercer mi derecho al voto. Entonces, cuando me nombran, me van a nombrar por mis apellidos, no por mi nombre. Y entonces eso es fundamental, porque entonces yo ya tampoco me siento intimidado o no me siento tampoco evidenciado ante las personas que están en la mesa directiva de casilla o los representantes de partido político que están ahí. Si llegara a ocurrir, por ejemplo, que algún representante de partido político dijera, es que no es la misma persona, en ese caso, los funcionarios de mesa directiva de casilla le van a mostrar a quien manifieste su negativa a que la persona emita su voto por no coincidir la identidad de género con la que está sentada en la credencial. Los funcionarios de mesa directiva de casilla cuentan con este mismo tríptico, es un tríptico que también se tiene en todas las mesas directivas de casilla. En el proceso electoral pasado tuvimos 3,903 y todas tenían este tríptico. Se los tienen que mostrar. ¿Para qué? Para que las y los representantes de partido político estén enterados de cuál es el protocolo que debemos seguir. Y además, en las casillas se cuenta también con carteles informativos, de manera que estamos atendiendo de manera integral no solamente a la o el elector que se presenta el día de la jornada electoral. Nuestros funcionarios están capacitados. En las casillas se cuenta con material informativo, por lo tanto estamos llegando no solamente al funcionariado, estamos llegando también a los electores garantizando este derecho de emitir su voto en completa libertad y respeto a su dignidad y a su expresión de género. También estamos contribuyendo a la formación de las y los simpatizantes y o militantes de los diferentes partidos políticos, pero también a la ciudadanía en general, porque todos los ciudadanos y ciudadanas que acuden a las casillas observan estos carteles que están informando sobre estas medidas de nivelación y es una población bastante grande entonces a la que llegamos, porque estamos hablando de que tan solo en el proceso electoral pasado tuvimos el 57.81% de participación, es decir, más de la mitad
de las y los ciudadanos que están en la lista nominal, que acudieron a sus casillas, pudieron observar estos carteles. Estamos hablando de 1,307,848 ciudadanas y ciudadanos, que si lo sumamos además a los 321,362 que visitamos en la primera etapa de capacitación electoral y a los más de 35,000 funcionarias y funcionarios, el Instituto Nacional Electoral está haciendo una tarea de construir ciudadanía, pero de construir una ciudadanía informada e incluyente, que respeta los derechos político-electorales de todas las personas, pero en particular de quienes pertenecen a estos grupos que históricamente han sido discriminados. Entonces, Itzel, estamos hablando de que para cada jornada electoral que tenemos en nuestro país, desde muchos meses antes empezamos a trabajar este tema con los ciudadanos. Primero con los ciudadanos que son insaculados en primer término y después con aquellos que van a ser funcionarios de mesas directivas de casilla. Y como bien mencionas, esa es una difusión muy amplia porque desde el primer momento que nos acercamos a la ciudadanía para pedirles que nos acompañen el día de la jornada electoral en las casillas, es cuando les empezamos a informar sobre la aplicación de este protocolo. Y como bien mencionas, así es como logramos llegar hacia más ciudadanas y ciudadanos, porque recordemos que este tema es de todos. Mientras más personas estemos informadas sobre este tipo de acciones y de procedimientos de nivelación para garantizar que todos accedan en condiciones de igualdad y sin discriminación a su derecho al voto, nuestra sociedad va a progresar, vamos a erradicar, a eliminar los estereotipos de género, los roles de género que históricamente han provocado que cierta comunidad, que en el caso que mencionamos el día de hoy, del que estamos platicando, la comunidad de la diversidad sexual, la comunidad LGBTQ+, vamos a lograr que no se presenten situaciones no deseables de discriminación en el momento en que deseamos ejercer nuestro derecho al voto. Y sobre todo, lograremos que no haya una inhibición, como bien lo mencionaste, que el día de la jornada electoral digan, pues ¿sabes qué? Mejor no voy a votar. No, nosotros, las autoridades electorales, estamos trabajando y haciendo todo lo posible para garantizarlo. Lo que sí yo quisiera agregar para terminar este bloque es que si algún ciudadano o alguna ciudadana en su momento se sintiera o fuera sujeto de una acción de discriminación, creo que lo que se tiene que hacer es proceder por los cauces legales, que es iniciar un procedimiento de denuncia en materia penal electoral por el coartarle su derecho al voto. Creo que eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien tenemos nuestras acciones que estamos implementando, cuando por desgracia no son aplicadas, pues se tendrá que proceder por los cauces legales y esa será una manera también en que vamos a evitar que sigan permeando estos estereotipos de género en nuestra sociedad y que logremos conformarnos y consolidarnos como una sociedad pluralista, multicultural y plenamente democrática. Muchas gracias, Itzel. Con eso terminamos el bloque el día de hoy. Agradezco tu participación y esperamos tenerte por aquí con algún otro tema próximamente. Muchas gracias. Al contrario, al Instituto Electoral de Coahuila, muchísimas gracias por la invitación y para cerrar el tema también, pues invitarlos a entrar también al portal del INE. Ahí pueden descargar este protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. Muchísimas gracias a ustedes y a todo su auditorio. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila.
Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.